Para el tema de este día vamos a abordar una lección titulada Caridad en el hecho de muerte, y vamos a descubrir que a veces esa intención más bien es un disfraz para un tema que ya tratamos la semana pasada, pastor, que tenía que ver con la codicia, esa aparente intención de esperar hasta el final de nuestra vida para decir, entonces vamos a ayudar. Vamos a entrar de lleno al tema para que veamos de qué trata, y vamos a descubrir que Dios tiene un plan para nosotros, y si nos sometemos a ese plan podremos vivir una vida plena. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Tú quieres ayudarnos muchísimo a aprender a vivir nuestra vida hoy, cada día, mientras estamos vivos, mientras podemos ayudar a la causa de tu nombre. Así que danos sabiduría para extraer los principios que necesitamos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante varios días, pastor, hemos estado hablando, me refiero a varios días, no solo esta semana, sino en toda la lección, sobre el hecho de que Dios no está peleado con las riquezas. Eso ha quedado claro. No está peleado con una persona que tenga muchas riquezas. Dios no condena a los ricos por sí, por ser ricos. Pero la pregunta que surge siempre esto es, ¿qué pide Dios sobre qué actitud deberíamos tener nosotros frente a las riquezas? ¿Será que lo que Dios dice, miren, rechacen todas las riquezas porque eso es pecado? ¿O qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, definitivamente nosotros no podemos decir que Dios estaría de acuerdo, deshagámonos de todas las riquezas, porque al final son de Él. Recordemos, algunos textos clásicos son tan conocidos que no los hemos estudiado en estas lecciones. Por ejemplo, Él dice, mía es la plata y el oro. Él dice que Él es el dueño de todo. Es más, cuando vamos al registro de los comienzos de la historia de este mundo, en el libro de Génesis, encontramos que Dios fue el que hizo todo. Él es el que creó. No hay nada que exista en esta tierra que Él no haya creado. Así que no es correcto asumir una actitud que Dios está en contra de lo material, porque si retomamos, por ejemplo, en lecciones anteriores, todo se va uniendo. No hay dicotomía, no hay separación entre lo material y lo espiritual, en el sentido de decir que lo material es malo, y porque eso era lo que hacían las filosofías griegas. Llegaron a un dualismo. La materia es mala y sí hay un alma. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tema de la muerte? Estuvimos abundando bastante en eso. Entonces nosotros los cristianos reconocemos, hay cosas materiales, hay bienes, pero reconocemos que provienen de Dios y que Él tiene un propósito para que nosotros podamos ser administradores, que de paso fue el gran propósito por el cual Dios creó al hombre en este mundo. Y al ser humano. Cuando digo hombre me refiero no de género, sino que de la humanidad. Cuando Dios creó a la humanidad, el gran propósito era que fueran administradores de las cosas de este mundo, mayordomos, que Él se las había puesto en sus manos. Lo que pasa es que esa administración iba a reflejarlo a Él, su imagen y semejanza. Y una de las leyes del cielo es la generosidad. Todo vive para los demás. Dios mismo vive. Dios no puede vivir solo para Él, porque eso es el egoísmo. Eso fue la causa del pecado. Y entonces me gustaría explorar, hermano Gerson, en este momento, algunos textos de los que se nos recomiendan en la lección para este día. Ahí tenemos, al principio, tenemos 4 pasajes que son muy bonitos, pero vamos a leer, a compartir los últimos 3. Todos están muy buenos. Solo voy a dejar de lado el primero. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 4 y el versículo 18, porque me parece que tiene un consejo muy relevante para nosotros. Que dice así: así fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Muy bien, así que aquí está un consejo donde el apóstol dice, nosotros miramos. Me llamó la atención en esa versión que dice fijamos. Y me da la idea de
de mantener un objetivo. O sea, sí, hay muchas cosas, pero hay un objetivo principal. No es que lo de esta tierra no lo vemos, solo que no es lo principal. No es lo principal, aunque Dios lo da, lo usamos, pero no es un fin en sí mismo. No es que vivimos y existimos para eso, vivimos y existimos para Dios. Ese es el enfoque principal. Veamos los otros dos que nos vienen de los libros poéticos, conocidos así en el Antiguo Testamento. Libro de Proverbios, capítulo número 30 y el versículo 8. Que nos dice de la siguiente manera. Proverbios 38. Aparta de mí falsedad y mentira, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan diario. Muy bien. Aquí me parece que es como llegar a un balance, ¿verdad? Sí. Es llegar a un balance. No me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. A veces uno piensa del peligro de las riquezas. Ya hemos hablado de eso. La persona depende de las riquezas y nosotros no lo podemos entender tal vez porque no estamos en ese nivel, pero no debe ser fácil para alguien que tiene muchas riquezas y aprender a confiar en Dios, porque la persona todo lo resuelve con dinero. Se enferma, paga el mejor médico. Pasó este problema en la casa, él tiene cómo reparar. Los hijos quieren estudiar en cualquier lugar, él tiene para pagar. Entonces, ¿qué va a orar uno al Señor? No es como aquel que está luchando día a día. Señor, no tengo este año para la matrícula, y entonces está orando, está dependiendo del Señor. No debe ser fácil tener mucha riqueza, no debe ser fácil, hablando desde el punto de vista de dependencia de Dios. Por supuesto que no es imposible, porque ahí tenemos grandes personajes en la Biblia que fueron muy bendecidos en las cuestiones materiales y eran amigos de Dios. Pero ojo, hablamos de las riquezas, de las riquezas, de los peligros de la riqueza, pero aquí también la Biblia me habla de los peligros de la pobreza. Así es. La pobreza es peligrosa. Usted dice, ¿por qué es peligroso? Pensé que solo la riqueza. No, la pobreza es peligrosa porque en medio de la pobreza se vienen muchos males también. Entre esos males pueden estar que las personas pueden hacer algo deshonesto con tal de lograr algo. Anda una persona en el supermercado y ve algo pero no puede comprarlo y puede entrar en la tentación, ok, me lo voy a llevar sin pagar. Cualquier cosa que ve por ahí descuidada, no acompañada, puede sentir tentación de tomarlo. Alguien decía, había un dicho hace años y decía, el hambre es mala consejera. O sea, digamos, sin Dios, una persona con necesidad puede hacer cualquier cosa. Entonces, tampoco es la solución. No es la solución. Entonces, ¿qué promete Dios? Aquí dice el proverbista, susténtame con el pan necesario. Amén. Eso es lo necesario, pero que sabemos que Dios lo manda y que yo estoy conforme con lo que Dios me da, Teniendo un Dios, hermano Gerson, tan abundante en bendiciones y generoso, creo que la pobreza extrema no sería para ningún hijo de Dios. Claro. No puede ser posible, ¿verdad? Pero por eso es importante estudiar estas lecciones. Y Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 10, creo que es un texto muy revelador sobre poner nuestra confianza en cosas que al final no pueden satisfacer. Bueno, y dice acá el texto, el que ama el dinero no se saciará de dinero, el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Bueno, y lo dijo alguien que de verdad tuvo mucha riqueza. Salomón escribe y dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y nosotros lo hemos visto en la sociedad, en la actualidad. Por ejemplo, lo hemos visto en diferentes países, los políticos. Uno dice, bueno,
ya tenían 2 casas, no, pero quiere otra más, no, ya no solo en El Salvador, ahora también una en Miami, ahora una en España, y solo para poner un ejemplo, ¿verdad? No estoy haciendo referencia a ningún caso en particular, sino que solo para modo de ilustración. No se conforma. Usted dice, bueno, yo no tengo ese problema porque no tengo esa capacidad de adquisición, pero notémoslo con cosas más simples. Ahora tenemos los celulares. ¿Sí? Ya tenemos el que está vigente, pero sale uno de último momento y queremos ahora ese último, aunque el otro esté bien, y así pasa en la sociedad, y solo le ponen una cosa más que atrae a las personas. Este sí tiene mejor cámara, este hace aquí, y ahí podemos ver una muestra de lo que puede suceder, y es lo que sucede con la manera como se vende un producto. Por ejemplo, se dice el carro del año. Y alguien observó una vez y dice, mi carro también es del año, dice, solo que es del año 80. Todos son del año, de algún año tienen que ser. Pero no, noten, ya cuando se dice la frase carro del año, todos pensamos el de este año. Es más, y muchas veces se vende ya el del siguiente, el año que ni ha llegado. Y entonces eso atrae. ¿Qué dice la Biblia? El que ama el dinero no se saciará de dinero. No hay límite. No hay límite. Aquí en Eclesiastés hay otro pasaje que dice, el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. No hay límite, no hay límite. Y lo hemos visto, como les digo, en grande, pero lo podemos ver en pequeño también en nuestras propias vidas. Todo eso, decía el proverbista, es vanidad. Y ahora, pastor, porque esta es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos mientras estamos vivos. Pero, ¿por qué será que a veces hay personas, o puede ser que alguna persona diga, bueno, está bien, pero entonces quiere decir que yo puedo usar mis recursos como yo quiera, los utilizo para mí, voy a ser equilibrado, voy a intentar ahí no dejarme llevar por las riquezas, deslumbrarme por las riquezas? Y cuando viene el tema de, ¿y cómo estamos administrando eso para Dios? Dicen, sí, claro, cuando yo me muera, o ahí cuando vaya a morirme, entonces ahí vamos a arreglar las cosas. Pastor, si bien es cierto, porque se ha destacado ya antes un poco acerca de este tema en la lección anterior, y sí, seguramente vamos a conversarlo todavía el resto de la semana, porque debemos tener cuidado con esa actitud de pensar, hasta que yo me muera voy a dejar todo para la causa de Dios, si la causa de Dios necesita también de esas bendiciones mientras estamos vivos. Bueno, lastimosamente es una manera egoísta de pensar, porque allí prácticamente estamos dejando a la muerte, como una declaración que aparece aquí en nuestra lección hoy. Estamos dejando muchas veces al azar, y no funciona, no siempre va a funcionar, porque eso sería, ok, voy a gastar y asegurarme de gastar todo para mí ahora y después a ver qué pasa, incluyendo la causa de Dios. Algunos han llegado a esa conclusión y dicen, no, yo ahorita no doy mis diezmos ni mis ofrendas, ahí después que paguen todo. Pero creo que no es así. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien lo que sucede, cómo los bienes son dispuestos. Si alguien muere y no dejó su testamento, normalmente todo esto se va a litigios, a veces entre la misma familia no hay entendimiento cómo se van a distribuir las cosas, y al final lo que queda es muy poco, se reparte entre muchas personas, si no es que viene alguien que ni siquiera es, como decía Salomón ahí también en Eclesiastés, ni siquiera era familia y nada, y salió ahí pues más astuto que todos y logró agarrar una parte, falsificó. Lo he visto historias de reales, de cosas que han sucedido, como al final alguien ya llegó a sus últimos años de vida ya sin fuerza, y tal vez habían metido a la casa a otra persona para darle hospedaje, y esa persona vino y dejó sin nada y logró sacar documentos, ponerlos a su nombre, pues la otra persona finalmente falleció. Entonces es una ilusión
eso de pensar, ok, yo me voy de este mundo y ahí que vean qué hace, y ahí también a ver si le dan para Dios. No, si le vamos a dar algo al Señor, que sea ahora, que yo me dé cuenta. Amén. Me gusta lo que dijo alguien, tal vez no comparto todo el concepto, pero sí el principio que dijo, yo quiero ver cómo se gasta mi dinero, dice. Así que yo lo voy a repartir ahora, yo quiero ver cómo lo usan a quienes se lo voy a dar, dice. Y él dice, yo voy a dar para la causa de Dios, porque quiero ver cómo se invierte. Entonces creo que es una buena actitud, aunque por supuesto no recomiendo que alguien diga, yo ahorita me gasto todo y después va a vivir más de lo que pensaba y va a estar en necesidad, como aquellas vírgenes que no hicieron provisión con aceite extra y les faltó a las horas de las horas porque la cosa se tardó más de lo que ellas pensaban. Entonces, todo esto, hermanos y hermanas, es un balance. Nosotros tal vez no podemos entrar aquí en esta lección en detalles bien específicos, pero estamos presentando los grandes principios y tal vez esto viene para sacudirnos y que comencemos a pensar, bueno, ¿qué haré con esto? ¿Cómo voy a planificar? Si yo he vivido para Dios en mi vida, he puesto el reino de Dios en primer lugar, valdría la pena que todo lo que Dios me ha dado, que también, aun cuando yo no esté, también parte de esto, si no todo, sirva para el reino de Dios. Está bien mi familia, pero si yo los eduqué, normalmente, hermano Gerson, una persona que ha sido muy prosperada, enseñan a sus hijos. Y entonces los hijos tienen, es más, hay muchos hijos que dicen a sus padres, mire, yo no necesito que me dejen herencia, yo tengo mis pies, mis manos, y tengo vida y trabajo, y yo voy a hacer mis propias cosas. Entonces, ahí vale la pena que consideremos estos puntos, pero pensar, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Creo que eso es lo que la lección nos está diciendo. Preparémonos, hagamos provisión, no dejemos nada al azar y, ojo, no dejemos nada hasta pensar, yo voy a llegar a los 63 años o 60 o 65, dependiendo del país en el que viva. Costa Rica, por ejemplo, son 65 años. Y pensar, no, hasta allí, a unos 5 años antes, pero ni siquiera podemos llegar el día de mañana. Entonces tenemos que estar preparados desde ahora para dejar correctamente determinado cómo se van a usar los bienes que Dios nos ha dado en esta tierra, aun cuando ya no estemos. Amén. Bueno, y esa manera de distribuir esos bienes demostrará que hemos aplicado esos principios de esos textos que leíamos sobre cómo vamos a administrar los bienes que al final son de Dios. Y quisiera, pastor, que nos ayude a orar por eso, para que comprendamos que no es hasta el final. También recuerdo una frase que decía, en vida, hermano, en vida, que se refería al hecho de que si vamos a hacer algo, si es agradar a Dios o incluso a las personas que nos rodean, no esperemos hasta el último momento, porque en realidad no sabemos si ese momento lo vamos a poder ver, lo vamos a poder estar lúcidos para ese momento. Ayúdenos a orar por eso, pastor. Amén. Y antes de la oración quisiera finalizar, porque en la parte final de la lección de este día dice, Satanás se regocija cuando una propiedad o bienes que podrían ser utilizados en la causa del Señor quedan al aire, poniéndole mis propias palabras, y se pierden y no son de bendición, y el diablo no está interesado que ni siquiera $1 entre para la tesorería del Señor, porque él sabe que muchas almas van a ser ganadas para el reino de Dios. Entonces aquí le añadimos un desafío extra, que hay un enemigo que está luchando para que la iglesia quede corta de los recursos que necesita, pero gracias a Dios siempre hay un pueblo fiel que ama al Señor y que van a hacer lo que usted decía en vida, y aún después que ya no estén o estemos, van a seguir contribuyendo a la misión de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta lección y estos grandes consejos de tu palabra, que nuestros corazones puedan ser llenados de ti, de tal manera que no haya algo más grande, Señor,
que cualquier otra cosa que tengamos que usar en este mundo, porque es necesario utilizar, quede dentro de ese círculo grande que eres tú, Padre, y tu misión en esta tierra, que es salvar almas. En primer lugar, te agradecemos porque tú nos has salvado a nosotros, y ayúdanos, Señor, para que tomemos las decisiones correctas ahora, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, sobre la administración de aquellas cosas que tú nos has dado, y aun cuando ya no estemos, cómo estas cosas pueden servir para ayudar a la humanidad y para ayudar a tu iglesia. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén.